La historia de la antigua Roma atrajo y aún logra atraer a cientos de personas en el mundo. Desde la segunda mitad del siglo XX, en muchas comunidades europeas y en algunas de Estados Unidos, ha generado clubes que recreaban armas, indumentaria y combates de la antigua Roma, o bien las carreras de cuadrigas o los festivales de lucha. Hoy existen comunidades virtuales, sitios web, grupos en redes sociales, todos cultores del gusto por la antiquitas romana. Recorreremos las dos primeras etapas de su historia, la monarquía y la república. Los historiadores han periodizado la historia de Roma en tres grandes etapas. Desde la fundación de la ciudad de Roma en el 753 a.C. y hasta la expulsión del último rey, el rey etrusco Tarquino el Soberbio, en el 509, transcurre la monarquía. Luego le corresponde la república, gobernada por el Senado, desde el 509 hasta el 27 a.C., en que tras las luchas civiles, Octavio Augusto es coronado como el primer emperador. Durante su mandato se produce el nacimiento de Cristo. El imperio se prolonga en Occidente hasta el 476 después de Cristo, cuando los bárbaros invaden el imperio y hacen caer su capital, Roma, fragmentando el territorio en pequeños mosaicos de reinos independientes. Sin embargo, la porción oriental del imperio sobrevive a esto y cae definitivamente en 1453 debido al ataque de los turcos otomanos. La historia de los orígenes de Roma, tal como nos la cuentan los propios romanos, a través de su mito de origen, inicia con un fratricidio. Rómulo asesina a su hermano Remo y luego funda y delimita las fronteras de la ciudad-estado situada entre las 7 colinas. El derramamiento de sangre con el que comienza esta historia parece marcar el rasgo más característico de la Roma antigua, la guerra. Rómulo fue considerado por los historiadores romanos como el primer rey de Roma. Su realidad histórica no es fidedigna, tal como ocurre con 4 de los 7 reyes de esta etapa. Los latinos fueron la tribu que funda Roma en el año 753 a.C. A ella se sumaron luego los umbrios y los sabinos. Pero la hostilidad de los vecinos etruscos inició un proceso de guerras que concluyó con el predominio de los reyes etruscos que se instalaron por 3 generaciones en el trono de Roma. El último de ellos, Tarquino el Soberbio, llevó a cabo importantes campañas militares y también realizó obras de gran envergadura para la ciudad. Sin embargo, eso no pudo acallar su despiadada arbitrariedad en el ejercicio del poder. En el 509 a.C., una revuelta de los patricios depuso al monarca. Con esto concluía la monarquía y los romanos abrazarían un fuerte rechazo por este tipo de gobierno que quedaría registrado en la historia y en la memoria de las generaciones. A partir de entonces comenzarán los tiempos de la República. ¿Qué convirtió a la ciudad de Roma en un extenso imperio, más que ningún otro conocido? ¿Por qué aún hoy vemos sus símbolos y emblemas resignificados en diversos espacios políticos, sociales y culturales? ¿Cómo logró la permanencia de su dominio por casi 1000 años? Estas son algunas de las interrogantes que trataremos de dilucidar a lo largo de nuestro recorrido por la historia de la antigua Roma y su legado. La clave para comprender el proceso de expansión territorial y la formación del imperio se encuentra en el período republicano. Tras deponer al último monarca etrusco, los romanos afianzaron su gobierno en una serie de leyes codificadas y en una estructura institucional que fue ampliándose a lo largo del siglo IV a.C. La palabra república significaba que los asuntos públicos ya no eran cuestiones de un rey, sino del total de la población, y que estos asuntos estaban repartidos entre el pueblo y el Senado. De ahí el estandarte típico de Roma, que señalaba SPQR, Senatus Populuoque Romanorum, haciendo referencia al Senado y al pueblo de Roma. Este lema aparecía en monedas, esculturas, edificios y, por supuesto, en los estandartes de las legiones.
Durante la República Romana surgieron conflictos entre los patricios y los plebeyos. Los patricios eran quienes descendían de las familias de los fundadores, tanto latinas como sabinas, y tenían plenos derechos políticos. La mayoría de ellos eran terratenientes, sin embargo su condición económica era variada y no siempre comportaba la acumulación de tierras, aunque debemos considerar que la riqueza en la antigüedad no se medía en la cantidad de dinero o moneda acumulada, sino en la propiedad de la tierra, la cantidad de esclavos y sobre todo la cantidad de hijos que heredarían el patrimonio. Los plebeyos eran aquellos que se habían integrado con posterioridad a Roma, en general a través de las conquistas. Constituían el grueso del ejército, carecían de derechos políticos y tenían prohibido casarse con los patricios. Hacia el año 494 a.C. se inició la rebelión de los plebeyos. El conflicto entre ambos se prolongó por varios años. Sin embargo, los plebeyos fueron logrando cada vez mayores concesiones políticas, tal cual era su objetivo. Lograron la creación de la Asamblea de la Plebe y del Tribuno de la Plebe, así como levantar la prohibición que les impedía casarse con los patricios. Por otra parte, los esclavos eran considerados objeto de la propiedad de sus amos. Sin embargo, podían llegar a adquirir la manumisión, es decir, la libertad, por decisión de su amo, convirtiéndose en ciudadanos, y sus hijos, es decir, hijos de esclavos libertos, gozarían de los derechos de ciudadanía. La trama institucional de Roma durante la República es compleja, sin embargo, simplificándola, podemos señalar como ejes dos instituciones fundamentales: el Senado y el Consulado. El Senado cumplía las vastas funciones de gobierno del Estado, mientras que los dos cónsules tenían el mando supremo militar y en lo civil funcionaban como líderes dentro del Senado. No obstante, Roma también tenía magistraturas ordinarias electivas en las diferentes asambleas, llamadas comicios, y extraordinarias, convocadas solamente ante situaciones de emergencia. Tal es el caso del dictador. Este funcionario recibía la delegación de poderes del Senado por un plazo máximo de 6 meses, convocado solamente para resolver situaciones de conflicto. Tras este plazo, debía devolver los poderes al Senado. De este modo, fueron conformándose las instituciones de gobierno durante el período republicano. La mentalidad romana se afianzó sobre 3 ejes: la familia, los dioses y el Estado. La familia, gens, en su sentido amplio contemplaba a los parientes, tanto los vivos como los muertos, una extensa red que unía a las generaciones a través de un espíritu compartido. Estos antepasados constituían la religión doméstica, el culto a los dioses de la familia, que se realizaba en los altares de las casas y cuyo sacerdote era el padre de familia. Sin embargo, este culto privado no implicaba que los romanos carecieran de dioses compartidos por todos. Estos dioses compartidos eran los dioses del Estado, la religión pública o el culto público. El culto público o culto del Estado concebía a los dioses como antropomórficos. Así nos encontramos a Júpiter, Marte, Venus, Minerva. Marte fue considerado el dios protector de Roma, padre de los romanos, dado que Rómulo y Remo eran sus hijos, según la tradición. El panteón de dioses también incluía a los genius o deidades aladas protectoras de la humanidad, tanto como a los lares, manes y penates, divinidades locales de la tierra, que complementaban el culto público. La religión romana, a diferencia de la griega, se nutría de los dioses de los pueblos conquistados, a los que incorporaba a su ya vasto panteón. Por eso señalamos que una de sus características es el sincretismo. Y aunque compartían con los griegos las prácticas oraculares, los romanos eran supersticiosos y creían no solamente en días nefastos o de mala suerte, sino también en las prácticas de arúspices y augures que vaticinaban el futuro, suponiendo un significado oculto en la naturaleza. Los sacerdotes no formaban un grupo separado de la sociedad, sino que eran parte de la misma, cumpliendo diferentes funciones de carácter religioso. Pero también eran funcionarios del Estado y podían a la vez ocupar otros cargos públicos.
Las únicas sacerdotisas que comportan un sector social separado son las vestales, vírgenes educadas desde niñas para honrar y dirigir el culto a la diosa Vesta, que protegía el fuego sagrado de Roma. Inicialmente nos preguntábamos en qué factores residía la perdurabilidad del imperio. Y es precisamente durante la etapa republicana que se produjo la romanización. Denominamos de tal manera a la asimilación cultural sobre los pueblos conquistados que tuvo lugar durante la expansión de Roma. Numerosas regiones bajo el poder político romano adoptaron sus costumbres, lengua e instituciones. Y esta romanización se aceleraba también mediante el impulso de las obras públicas que los romanos ponían en marcha en las provincias, y en el ofrecimiento de una ciudadanía extensiva a los pueblos dominados, ciudadanía que, sin embargo, no les confería derechos políticos, pero sí una amplia gama de beneficios desde el estatus social al económico. Entre las bases de la romanización podemos citar el valor del legionario, que cumplía el servicio militar en Roma, y que tenía que tener las virtudes del agricultor, frugalidad, paciencia, organización, tanto como la disciplina férrea del soldado. A este concepto se lo conoce como el ideal romano de la república, que es el ideal del soldado agricultor. En su larga marcha de conquistas, podía incluir territorios sin población en los que afincar un campamento y subsistir mediante la cosecha. Entre 10 y 20 años pasaban en las campañas militares y la camaradería era indisoluble del combate. El otro factor es la ciudadanía extensiva, como ya mencionamos. Y por último, las obras públicas. El hecho de que Roma dividiera sus conquistas en provincias y protectorados hizo que los romanos destinaran recursos para obras públicas en caminos, puentes, dragado de ríos, saneamiento de pantanos, así como en la construcción de cloacas y acueductos. En las provincias cuyos impuestos eran importantes, no por el valor, sino por la necesidad que de ellos tenían los romanos, por ejemplo el trigo, se fundaban colonias y se establecían réplicas de las obras públicas de la ciudad de Roma en sus principales aldeas, convirtiéndolas con el paso del tiempo en enormes ciudades. Sin embargo, la extensión territorial fruto de las conquistas y el estado de guerra continuo fueron factores que desencadenaron un largo período de guerras civiles, con los que fue declinando el poder del Senado. El latifundismo arruinó la pequeña propiedad. Las diversas medidas aplicadas por el Senado y las propuestas de reforma agraria fracasaron en medio de las luchas entre los cónsules y los senadores, que mostraron la dificultad creciente del Senado para controlar los extensos territorios. Esta falta de control incrementó también la corrupción. En el plano social, la ruina de muchos comerciantes y de los agricultores condujo a revueltas, como la dirigida por los hermanos Graco en el siglo II a.C. Pero también existieron revueltas de esclavos, aprovechando la fragilidad del control senatorial. El caso más conocido de ellas fue la dirigida por el esclavo Espartaco en el año 73 a.C. Para intentar poner fin a la crisis, el Senado entregó el poder a los cónsules, que se enfrentaron mutuamente en sendas guerras civiles, desestabilizando políticamente a la República. Es en este particular contexto en que emerge la figura protagónica de Julio César. Cerramos entonces con una pregunta. ¿Era inevitable que Roma abandonara el gobierno republicano y se convirtiera legal y políticamente en un gobierno imperial?